Buenas noches. El día de hoy con mi compañero Iván Felipe Piratova y yo, David Alejandro Aguirre Morales, vamos a presentar las raíces de la falta de paz. A continuación, vamos a exponer las tres raíces de la falta de paz por medio de mapas mentales y un cuadro que describe las dimensiones del problema para explicar las posibles raíces del conflicto armado colombiano. Bueno, la primera raíz es la rivalidad y la envidia. La rivalidad y la envidia se basa en la dinámica básica de la vida humana que se encuentra en la estructura del deseo. Coloquialmente hablando, se conoce como el deseo. Esto ocasiona, si no es satisfecho ese deseo, ansiedad, desasosiego y falta de paz, lo que conduce a la violencia. Este deseo se puede controlar imitando y deseando lo de los demás, lo que comúnmente se conoce como deseo mimético y lo cual lo ejemplifican muy bien los niños en edad temprana, buscando los objetos de los otros niños y no el propio. Esto genera una rivalidad que se manifiesta a través del conflicto con el fin de obtener el objeto deseado o la necesidad deseada. Se detiene con el chivo expiatorio, la cual es una figura que se recurre para descargar toda violencia que causa dicha rivalidad. Este chivo expiatorio es el único que paga la violencia de la rivalidad entre las dos partes. Lo sustituye en la sociedad moderna las leyes y el derecho, con el fin de poner límites a la agresividad y garantizar un funcionamiento adecuado de la sociedad. Sin embargo, este modelo de leyes y derecho es igual que el chivo expiatorio, ya que no va a haber paz, ya que camufla diferentes tipos de violencia o los escala a niveles inferiores de la sociedad. Hay diferentes leyes que son excluyentes con diferentes tipos o grupos de personas y se violan las leyes por diversos motivos, ya sean por justos o injustos, terminan siendo violados. La segunda raíz de la falta de paz es el desencuentro entre la conciencia y la muerte, la cual consiste en la confrontación permanente entre la vida y la muerte, ya que la muerte es inevitable. Esta inevitabilidad genera miedo hacia unas causas o unas amenazas que se va planteando el ser humano. Estas amenazas o causas ocasionan agresividad hacia los demás, viéndolas como un posible riesgo hacia la integridad, exasperando el miedo hacia la muerte. Esta agresividad gesta una falsa ilusión de seguridad, ya que lo único que se puede hacer es retrasar la muerte, pero no evitarla. Este miedo se puede desterrar o frenar introduciendo el amor incondicional, la confianza y la solicitud recíproca hacia los demás. A esto, de miedo. Este desencuentro, en el desencuentro juega un papel importante la conciencia, ya que la conciencia permite o no el miedo, gestante de la cadena sucesiva de amenazas y agresividades. La conciencia tiene por desafío aceptar la muerte como parte intrínseca de la vida. Y esto permite ver a la muerte como un proceso de transformación, evitando pues el desencuentro entre la conciencia y la muerte, cerrando así el círculo vicioso. En la tercera raíz, que es la pérdida de la religación con la fuente originaria, la segunda raíz está relacionada al intentar responder preguntas como el por qué es difícil desenterrar este miedo que nos presentaba mi compañero. Eh, Esta rama pues busca las respuestas en el encuentro con un misterio o el misterio de Dios. Siguiente. Esta existencia, esta existencia de algo fundamenta la existencia del mundo entero y tiene influencia en el más mínimo detalle del desarrollo del mismo, haciendo hincapié en el ser humano y y en su corazón. Además, nos conecta a todos de alguna manera, no solamente entre nosotros, sino con el universo. Fundamenta también
se expresa, perdón, de muchas maneras. Y el ser humano lo interpreta como Dios. Un Dios que alrededor del mundo tiene muchos nombres y ramifica muchas religiones. Sin embargo, los unifica este misterio. Experimentar entonces eh, este sentimiento de hacer parte de ese todo ligado con el universo entero es lo que llena de paz y serenidad y vida a los seres humanos. Entonces es aquí donde se entiende, siguiente, que se pierde la paz cuando se pierde esa conexión espiritual. Es decir, cuando se relaciona a Dios con algunos eventos o con las injusticias que pasan en el mundo. En el cristianismo específicamente hace referencia a esto como el pecado original. Original por el sentido de la existencia del ser humano. Es decir, un pecado que afecta a las raíces existenciales del ser humano. A continuación, damos a conocer cómo estas raíces pueden ser aplicadas al conflicto armado colombiano. Entonces, la primera raíz de la rivalidad y la envidia consiste en la búsqueda de participación de grupos marginados o excluidos en las esferas del poder por medio de la violencia y la coacción. Una posible solución a esta raíz de falta de paz en el conflicto armado de Colombia puede ser distribuir el poder adecuadamente en la sociedad, brindando espacios en los cuales se puedan dar opiniones y diálogos pacíficos para concluir una búsqueda violenta del poder y poder llegar a una búsqueda pacífica del poder. La segunda raíz es, debido a los sucesos de violencia que pueden pasar en el país, el conflicto armado también podría deberse a la sensación de no tener certeza sobre la vida, pues existe un sentimiento de respeto hacia ella que ocasiona que las personas puedan ver a las otras personas como amenaza. Una solución a esto es dejar de ver a las demás personas como amenazas y verlas como una oportunidad para construir una mejor sociedad, entendiendo que cada persona debe ser respetada y escuchada para así construir una sociedad más próspera y más pacífica. La tercera posible raíz puede deberse a relacionar los eventos de injusticia que pasan en el país con Dios, pues se instaura un sentimiento de no pertenencia que ocasiona que la violencia sea o se abra camino, perdón, que sea un camino para intentar solucionar este problema. Entonces, la posible solución es plantear un espacio de reflexión que permita encontrarnos a nosotros y encontrar nuestro origen para experimentar el sentimiento de pertenencia que nos llena de vida, mediante el camino de la espiritualidad. Asimismo, no solamente enfocarnos en nosotros, sino ayudar a los demás a que hagan lo mismo. De esto anterior, concluimos que desde el punto de vista franciscano, la falta de paz consiste en tres elementos. En el deseo humano, el cual llega a ser intratable en muchas situaciones del diario vivir, en la muerte como una visión funesta y la ausencia de Dios en el pensar y actuar de la humanidad, ya que todo esto conlleva a un solo final y será el conflicto entre iguales. Además, el conflicto armado en Colombia se puede analizar desde el punto de vista franciscano y desde allí se pueden plantear soluciones que contemplan los aspectos fundamentales anteriores mencionados. Y eso sería todo. Muchas gracias.